Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy queremos compartir un mensaje que va a ser de mucha bendición para cada persona que nos escucha en toda parte de este mundo. Pero antes de eso quiero agradecer a los apóstoles y directores de este canal, que es Mari Gibson de Grisales y Mario Grisales, por su invitación por este canal, que es radio y televisión, ¿no? También agradecer al conferencista Héctor González, que me permite en esta noche compartir. Mi nombre es Aide Huachaca, soy la servidora, vengo de la iglesia Restauración, soy parte del equipo de líderes también de esta hermosa iglesia, y hoy quiero compartir también con cada uno de ustedes un principio que es fundamental para la iglesia, en este caso, para estos tiempos, en este caso, que el Señor nos puede hablar en esta noche. Antes de poder empezar, queremos orar al Señor y que sea el Señor hablando a través de mi vida para poder llegarte a ti, para tocar el corazón que tú tienes, para que pueda de repente hacerte reflexionar y puedes llevarte un aprendizaje que va a ser de mucha bendición para tu vida. Padre, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre, por todas las cosas que nos suceden el día, Señor. Gracias por las buenas cosas. Gracias también por las cosas de adversidad que pasamos, Señor. En esta noche, Padre, te entrego todo de mí, Señor, en tus manos. Sea tu Santo Espíritu usando mi vida como instrumento útil, Señor, para llegar a las personas que están en el otro lado, Padre Celestial. Seas tú hablando, Señor, cada corazón. Seas tú transformando, Señor. En tus manos soy un instrumento útil, Señor Jesús, para que esa palabra bendita llegue en el corazón de cada persona, de cada familia, de cada persona que está, Padre Celestial, pasando un momento difícil tal vez. Señor Jesús, seas tú, Señor amado, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, tu palabra sea predicada. Amén. En esta noche vamos a aprender principios financieros de un cristiano. Tal vez tú eres cristiano o tal vez primera vez vas a escuchar este mensaje, tal vez estás pasando un momento difícil y comienzas preguntándote, realmente lo que yo tengo, ¿por qué no me alcanza a mí? ¿No? O realmente lo que yo tengo debería de repente tener esa cantidad, ¿no? Hoy vamos a descubrir las claves de las finanzas de un cristiano, ¿no? Esta noche vamos a aprender que el Señor nos inspire en nuestra vida, nuestro corazón, entre en nuestra ser, comienza a hablar a nosotros como personas. Yo sé que cada persona que están escuchándonos en esta noche de cualquier parte de este mundo, de cualquier lugar, tal vez alguien te pasó este link y estás escuchando por primera vez. Pues esta noche yo quiero que tú salgas de este tiempo, que el Señor pueda entrar en tu corazón y hablarte, que podemos aprender cómo podemos administrar los recursos de manera sabia, de manera generosa, siguiendo las enseñanzas, los principios de la Biblia, ¿no? Esta noche vamos a aprender no perdernos de repente esa oportunidad de tener esa relación con Dios a través de nuestras finanzas, ¿no? Hoy les voy a compartir 12 principios que considero desde mi posición, desde mi vida personal, cómo el Señor me ha ayudado a mí, y algunas cosas les voy a estar compartiendo durante esta estadía que vamos a estar conversando. Amén. Así que una de las cosas que yo considero como primer principio para la parte de nuestra finanzas es vivir dentro de nuestras posibilidades. Muchas veces vivimos, o la Biblia nos habla que la importancia de no acumular deudas. Realmente si yo gano 1,000 soles, en este caso yo soy de Perú, nosotros ganamos con 1,000 soles o de repente 200 o 300 dólares, digamos si hablamos en dólares, yo debo vivir con 400, 500 dólares al mes, o debo vivir de repente dentro de esa cantidad de ingreso que yo tengo. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 7, nos habla y nos dice: el pobre trabaja para el rico, el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. ¿Eh? En otra versión nos dice: el rico domina sobre los pobres,
Y el que toma prestado es siervo del prestamista. Y en otra versión nos habla, el pobre trabaja para el rico y el que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Y la gran pregunta de esta noche es, si yo no estoy viviendo como persona, como cristiano o como un ciudadano de cualquier parte del mundo con el ingreso que yo tengo, de repente estoy endeudándome más. Si es que gano 1,000 soles, $1,000 o lo que fuera, estoy viviendo con 2,000 o 3,000, estoy siendo más del 100% más de lo que yo estoy viviendo. ¿Qué está pasando? Yo estoy volviéndome a ser esclava de aquella persona que me está facilitando, sea un banco, sea un prestamista, una persona, un familiar, un amigo o alguien de repente que le pedí porque de repente algún celular me gustó, una prenda tal vez cuando me fui a un centro comercial o algún bien que no necesariamente quería en ese momento, pero sencillamente tomé prestado ese dinero y me endeudé. Entonces, aquí el Señor, en este principio que yo considero, es que cada uno de nosotros tenemos que vivir dentro de nuestras posibilidades. ¿Para qué? Para no vivir de repente ser esclavo de un prestamista. Cuando digo prestamista, puede ser un banco, puede ser algún familiar, puede ser alguna persona, tal vez te va a prestar con un interés adicional y tú vas a ser esclavo. Tienes que trabajar varios meses para poder pagar esa deuda. Ahora, si ese préstamo que tú vas a sacar va a ser para un negocio que te va a dar rentabilidad y de ese tienes la posibilidad de poder pagar, ok, está bien, ¿no? Entonces, aquí la palabra del Señor nos habla nuestra vida, considerar tan importante sobre nuestra vida, no acumular deudas. Yo puedo contarles mi testimonio. Cuando yo me casé, al inicio de mi matrimonio, empezamos como cualquier joven, ¿no? Tener el dinero y tener tarjetas de créditos de varios bancos. Y a veces por muchos, como es tu primer año de casado y comienzas a gastar más de lo que tú tienes. Imagínense, terminamos el año endeudados casi el doble de lo que uno tenía el ingreso para poder pagar. Y en eso tú te preguntas y nos preguntamos, ¿y ahora cómo pagamos esto? Y los intereses mes a mes, si tú pagas de repente mínimo, los intereses se te van acumulando. Y el banco está volviendo, tú estás siendo esclavo. Yo estuve siendo con mi familia esclavo de ese banco. Y muchas veces no podemos encontrar ni aún el sueño, porque andamos pensando cómo voy a pagar esa deuda. Entonces Dios en esta noche nos está diciendo, hey, despierta, tú no puedes vivir, tú tienes que vivir dentro de tus posibilidades económicas. Amén. Eso es considerado, y luego de eso, después de 2 años de esa deuda que yo tenía, en ese caso con mi familia y con mi esposo, salimos y ya no volvimos a caer en esa tentación. Porque es fácil que te puedan dar la tarjeta de crédito, ¿no? Porque tienes un trabajo, tienes facilidad de pagar, estás muy bien en tu línea de crediticio y todo demás. Pero la gran pregunta, si no tienes la capacidad financiera de poder pagar al banco, te vas a volver esclavo de ese banco. Segundo principio que yo considero y que está dentro de la palabra de Dios es ahorrar para el futuro. Yo te pregunto en esta noche, hoy que estamos 5 de agosto de 2024, es probablemente al igual que yo y como todas las personas, el día 31 de diciembre de 2023, tú hiciste una lista y tú dijiste, yo voy a ahorrar mensualmente $100, $50, $20, 100 soles, no sé, en pesos tal vez, o en la unidad que tú tienes en tu país, y comenzaste a decir, voy a ahorrar eso. Y la gran pregunta de esta noche es, ¿pudiste ahorrar? Hoy que estamos 5 de agosto de 2024, ¿cuánto de ahorro tienes? ¿Qué nos dice la palabra del Señor en el libro de Mateo capítulo 25, versículo 14? ¿Qué nos habla en esa porción de la palabra de Dios? En aquel tiempo Jesús le hablaba al pueblo del Señor, a su gente que estaba a su alrededor,
y comenzaba a enseñar de una manera extraordinaria. Realmente cuando vemos a Jesús hablando a la iglesia, hablando al pueblo en ese momento, mira que nos habla en el libro de Mateo 25:14. Habla sobre los 3 talentos, ¿no? O sobre los 3 empleados. 14 nos habla y nos dice, en el reino de Dios pasará lo mismo que sucedió cierta vez cuando un hombre decidió irse de viaje. Llamó a sus empleados y les encargó su dinero. El hombre sabía muy bien lo que cada uno podía hacer. Por eso a uno de ellos le entregó 5,000 monedas, a otros 2 y a los otros 1,000. Luego se fue de viaje. El empleado que había recibido 5,000 monedas hizo negocio con ellas y logró ganar otros 5,000. El que recibió 2,000 monedas ganó otros 2,000, pero el que recibió 1,000 monedas fue y los escondió bajo la tierra. Mucho tiempo después el hombre que se había ido de viaje regresó y quiso arreglar cuentas con su empleado. Imagínense, llegó el que había recibido 5,000 monedas, le entregó 5 junto con otros 5,000 y le dijo, Señor, usted me dio 5,000 monedas, aquí tienes otros 5,000 que yo gané. El hombre dijo, excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti, ya que cuidaste bien lo poco que te di. Ahora voy a encargarte cosas más importantes. Vamos a celebrarlo. Wow, mira qué tremendo, ¿no? Qué tremendo mensaje en esta noche. Después llegó el empleado que había recibido 2,000 monedas y le dijo, Señor, usted me dio 2,000 monedas, aquí tiene otros 2,000 que yo gané. El hombre le contestó, excelente, eres un empleado bueno y se puede confiar en ti, ya que cuidaste bien lo poco y a ti, ahora voy a encargarte cosas más importantes y vamos a celebrarlo. Aquí viene el último, mis hermanos. El último llegó el empleado que había recibido 1,000 monedas y dijo, Señor, yo sabía que usted era un hombre exigente, que pide más lo imposible. Por eso me dio miedo y escondí el dinero bajo tierra. Aquí le devuelvo exactamente sus 1,000 monedas. El hombre respondió, eres un empleado malo y perezoso. Si sabía que sois muy exigente, ¿por qué no llevaste el dinero al banco? Así, al volver yo recibía el dinero que te di, más los intereses. Entonces el hombre dijo a sus ayudantes, quítese los 1,000 monedas y dénselo al que tiene 10,000, porque al que tiene mucho se le dará más y se le sobrará, pero al que no tiene nada más el poco que tiene se le quitará. Y este empleado inútil échenlo fuera. Yo quiero en esta noche que tú medites, que comiences a mirar en cuál de los empleados tú te ubicas. ¿En el primero, segundo, tercero? ¿Qué estamos haciendo con el poco ingreso que podemos tener o con lo mucho ingreso? Tal vez tú eres un hombre sabio y el ingreso que tú puedes tener estás haciendo que se multiplica más. O tal vez estás siendo como este empleado inútil, solamente guarda. Cada vez que guardamos el mismo dinero, no va a tener validez. Aquí en el Perú y en cualquier parte del mundo. Pero si tú comienzas a generar que ese dinero que tú tienes ingresos se va a hacer multiplicar a través de algún negocio o a través de algo que tú vas a hacer que se multiplique, ok, excelente. Entonces, en la palabra de este talento, Jesús habla de la importancia de invertir sabiamente y de ahorrar para el futuro. Muchas veces en la iglesia, muchos nos quejamos, y yo también soy consciente que también me quejaba. En algún momento yo decía, Señor, no entiendo por qué no hago cosas malas, hago cosas buenas, pero no entiendo el dinero que tengo, no me alcanza. Muchas veces me quejaba y a veces decía, ¿cómo otra gente? Yo como persona, decía, ¿cómo otra gente hace cosas malas y muchas veces le va muy bien? Decía, no conocía algunos principios, como cualquier persona que viene a los pies de Cristo, y muchas veces no escudriñamos la palabra, ¿no? Y muchas veces caminamos según a nuestro parecer que estamos caminando bien. Pero la palabra del Señor realmente es algo maravilloso.
Cuando tú comienzas a escondrillar, cuando tú comienzas a entrar y comienzas a mirar, wow, Señor, ¿es en serio que estas perlas que había y yo no la conocía? Yo como tu servidora también lo conocía. Y muchas veces he andado por años quejándome porque ese dinero que tenía no me alcanzaba. Cuando empecé a entenderla, cuando empecé a leerla con entendimiento, esta palabra, entendí que el tesoro que tenía Dios para mí era grande, era maravilloso. Y cuando nosotros ahorramos para el futuro, ese dinero, tiene que haber un porcentaje de tu dinero, de lo que tú tienes el ingreso, no importa cuánto tengas ingreso. Usted dirá, ¿usted ganará mucha cantidad de dinero? No, no es de la cantidad que tú ganas. Cuando sea, si tengas el ingreso mínimo, o sea, ten ingreso más, lo que tengas, tienes que ahorrar un porcentaje para el futuro. Mira lo que dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 5. Vamos al libro de Proverbios. Ay, Dios mío. Al libro de Proverbios, capítulo 21, versículo 5 nos dice: los planes bien pensados llevan al éxito. ¿Qué estás pensando tú? ¿Tus planes están siendo correctos? Aquel plan que hiciste el 31 de diciembre de 2023, para un día, ¿te está dando rentabilidad? En esas pequeñas cosas, tal vez, durante 6, 7 meses que acaban de pasar, tomaste ese dinero en vez de ahorrar, te fuiste tal vez a comprar, muchas veces en los gastos hormigas, ¿no? ¿Cuántos de nosotros fácilmente nos podemos llevar en un tomato el agua, pero muchas veces compramos agua afuera y gastamos ese dinero, y muchas veces en ese gastos hormigas ya se fue? O en vez de no llevarnos fruta de la casa, muchas veces gastamos en un snack o en algún producto donde que no van a ser beneficiosos para nuestro cuerpo, pero sí gastamos en eso y finalmente al mes ya fue 100 soles, 200 y ya se nos fue. Entonces lo que el Señor nos está hablando diciendo: hey, los planes bien pensados para ti te van a llevar al éxito. Eso dice Proverbios 21:5. La improvisación solo lleva al fracaso. Con el dinero que tú tienes no puedes improvisar. Tu dinero e ingreso va a ser fijo, sea 100 soles, 200 soles, o sea $200, $300, $400, lo que tú tengas, pero está en ti la capacidad de poder ahorrar para el futuro. Está en ti. Tú tienes la capacidad de poder que ese dinero que tú tienes, que ingresa a tu caja, de lo que tú trabajas, de lo que tú emprendes, de lo que sea, tú tienes la capacidad para que eso pueda ser ahorrado un porcentaje. No sé, tal vez en un banco o en alguna cuenta, no lo sé, pero usted tiene la capacidad. Mira, en otra versión nos habla, Proverbio 21:5 también, nos dice: cuando las cosas se piensan bien, el resultado es provechoso. Cuando se hacen a la carrera, el resultado es desastroso. Como en la carrera, yo recibo mi quincena o mi fin de mes y digo, bueno, creo que vas para esto, creo. No, tenemos que tener una lista, un cuaderno donde que usted diga, ok, esto va para la comida, esto va para los gastos, esto va para ahorrar, y así, para que usted tenga ordenado su finanza para el ahorro. Ese es el segundo principio que yo considero. Y te estoy mostrando a través de la palabra de Dios, no es que se me ocurrió a mí, son principios que a mí como persona me está ayudando. Y yo quiero también que tú seas bendecida en el área financiera y crezcas como persona, sin importar cuál sea tu ciudad, sin importar cuál sea el número de tu ingreso, no importa, pero está en ti, porque tú como hijo de Dios tienes la capacidad de poder lograrlo. Vamos al tercero, nos habla sobre un presupuesto, y la gran pregunta de esta noche es: ¿tú haces un presupuesto mensual, semanal, anual? Hay varios pasajes de la palabra del Señor que nos habla sobre la administración con sabiduría. En el libro de Lucas, capítulo 14, versículo 28 y 30, nos dice: sin embargo, vamos a leer a Lucas rapidito, que estamos con 19 minutos. Lucas, capítulo 14, 28 y 30.
Lucas 14, 28 y 30. No dice, si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿qué es lo primero que hace? Pues se sienta a pensar cuánto va a costarle para ver si tiene suficiente dinero. Porque si empiezas a construir la torre y después no tienes dinero para terminar, la gente se burlará de él. Todo el mundo le dirá, qué tonto eres, empezaste a construir la torre y ahora no puedes terminarla. Wow, eso está duro, ¿verdad? No sé, tal vez en esta noche nos esté escuchando alguien de construcción, algún ingeniero civil, no sé, alguna persona que se encargue en construir casas, torres, edificios, por ejemplo, ¿no? Si una persona va a planificar construir su casa, construir un bien, un edificio, primero hace un presupuesto y de su presupuesto tiene que haber un porcentaje más por si acaso, por si pasa alguna emergencia, puede pasar cualquier emergencia. Y si no planifica correctamente, no tiene presupuesto adecuado, eso no va a suceder bien. Entonces, aquí el Señor nos está diciendo, ¿no? Nos está hablando, nos está diciendo en esta noche, y nos está diciendo, hey, tú tienes la capacidad de hacer un presupuesto. Entonces, presupuesto de vida, así como para construir una casa. Si yo me voy a casar el día de hoy, tú como joven tal vez me estás escuchando en esta noche y estás pensando en casarte, tú tienes que tener un presupuesto para mantener un hogar. Y si quieres tener un hijo, 2 hijos, 3 hijos, tienes que tener un presupuesto considerable para dar excelente educación, salud, bienestar a tu hogar, a tu familia. Porque ¿qué va a suceder si tú no presupuestas y comienzas a traer hijo 1, 2, 3, 4 y no tienes la calidad de vida esa persona? Y tú eres cristiano y la gente te dirá, wow, mira, siendo cristiano está pasando estas cosas. Pero si tal vez usted no estaba trabajando, no conocía estas cosas, en esta noche Dios te está hablando y te está diciendo, hey, es importante que hagas un presupuesto. ¿Para qué? Para que tú no caigas en vergüenza, para que la gente no diga, mira cómo empezó y no terminó. El Dios que tú tienes, el Dios que yo tengo, nos da herramientas a través de la palabra de Dios. Jesús habla de la importancia de contar los costos antes de poder comenzar un proyecto de vida. Así cuando uno comienza a estudiar la universidad, igual uno proyecta cuánto voy a gastar en esos 5 años que yo voy a estudiar. El quien les habla es ingeniera de profesión. Nosotros antes de construir algún proyecto presupuestamos si tenemos la capacidad de poder de repente tener facilidad para poder gastar en ese proyecto y tener un adicional si en caso pasara algo, ¿no? Y en esta noche el Señor nos está diciendo, mira, vamos al Proverbios 21:5, nos enseña que la planificación cuidadosa lleva a la prosperidad, mientras que la falta de planificación lleva a la pobreza. Y si yo tengo 1,000 soles de ingreso o $1,000 de ingreso, pero el presupuesto de la construcción que estoy haciendo es $10,000, ¿cómo voy a pagar? Va a ser bien difícil porque me faltan $9,000 para poder cubrir ese gasto que quiero hacerlo, ¿no? Entonces en esta noche el Señor está diciendo, hey, tú tienes herramientas. Lo único que te falta es escudriñar en esta palabra. Señorita, si tú estás pensando tener un bebé, 2 bebés, tienes que tener presupuesto. Tienes que mirar más allá de lo que tus ojos. Aquí hay herramientas. Vamos al número 4. 4 principios que considero que me han sido bastante beneficiosos es no acumular deudas. ¿Cuántos de nosotros tenemos deudas? Hay deudas buenas, hay deudas malas desde el principio, ¿no? Hay deudas donde que te van a llevar a pero si de unas deudas que tú no vas a poder pagarla, eso no es una buena deuda. No acumular las deudas, ¿no? Vamos al libro de Salmos capítulo 37, versículo 21. Vamos, corre con tu Biblia, tal vez por ahí nos estás mirando o en la versión que tú manejas. Igual acá algunas versiones te voy a compartir el libro de Salmos, capítulo 37, versículo 21. No dice la palabra, esto es Reina Valera que les voy a leer, pero también les voy a leer en otras versiones.
Nos dice 37:21, nos dice, los malvados piden prestado y nunca pagan sus deudas, pero los justos prestan y dan con generosidad. ¡Wow! Está duro, ¿verdad? Eso está duro, eso está muy duro. El impío, en otra versión, dice, toma prestado y no paga, pero el justo es generoso y da. En otra versión dice, los malvados piden prestado y nunca pagan sus deudas, pero los justos prestan y dan con generosidad. ¿Dónde nos ubicamos? Y si yo me presto, sea del banco, de algún familiar, ¿dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cuándo es una deuda buena? Por ejemplo, cuando uno pide prestado del banco y saben que va a invertir ese dinero y de esos intereses comienza a pagar. Si yo compro un bien de repente, pero pago un 20-30% de ese costo de ese bien, sea inmueble, por ejemplo, y hago la diferencia con el préstamo, pero esa casa no tiene que ser para que yo viva, tiene que ser para alquilar, para que de ese alquiler se paga ese préstamo. Eso, por ejemplo, es un préstamo de bien, porque no te va a asfixiarte a ti esa deuda, sino que más bien ese bien, ese inmueble que tú has comprado, va a pagarse solo. Entonces eso te va a ayudar a ti en tu línea de crediticio también, porque se está pagando solo, tú estás al día en tus pagos y tranquilo, finalmente está pagando la persona que está viviendo ese inmueble, ¿no? En este caso si vas a comprar un departamento. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, no tienes que acumular deudas. No tenemos que acumular deudas, porque muchas veces cuando una persona vive con una deuda, no sé si alguna vez a usted pasaron, pero a mí no me gusta de ver. Y normalmente cuando de repente por alguna razón rápido pido y de verdad busco la forma como pagarlo porque no me gusta. Siento que estoy viviendo de esa persona, no sé, me siento asfixiada. Sinceramente no me gusta. No me gusta porque la palabra del Señor también nos dice, ¿no? Nos enseña y que nosotros seamos personas justas y que demos con generosidad. 5. Pagar las deudas a tiempo. Ahí vamos, hermanos. Ahí yo quiero que tú te impactas. Quiero que tú... Estos son oros, de verdad. Sinceramente, estos son herramientas que a ti como joven, señorita, cual sea tu edad, mi hermano, te va a ayudar en gran manera. Te estoy diciendo a través de la palabra del Señor, no es mía, es la palabra del Señor, que a ti y a mí nos ha ayudado a pagar nuestra deuda a tiempo. La Biblia también habla sobre la importancia de pagar nuestra deuda a tiempo y de vivir dentro de nuestras posibilidades. Eso hablaba en el principio 1, iglesia. En el libro de Romanos, vamos rapidito al libro de Romanos, capítulo 13. Ahí abre tu Biblia, de repente estás en línea ahorita y quiero que estés conmigo en el libro de Romanos. Vamos a ir en Romanos capítulo 13, versículo 8. ¿Qué nos dice? No le deban nada a nadie. La única deuda que deben tener es el amarse unos a otros. El que ama a los demás ya ha cumplido con toda la ley que exige. Wow. Mira Pablo hablando al pueblo de Roma, ¿no? Comienza a decir, no tengan deudas pendientes con nadie, excepto la deuda de amarse los unos a los otros, ¿no? Cuando una persona se va, extrañamos uno, ¿no? Quisiera abrazarla, quisiera decirle cuánto la ama, y es una deuda que el Señor nos dice que sea de amarse los unos a los otros, pero una deuda que no te asfixie, que estés tocando la puerta y comienza a decirte, págame, necesito que tú me pagues. Necesito ese dinero, estoy contando con ese dinero, ¿no? Entonces, aquí el Señor en esta noche nos está hablando, está diciendo, no le debamos a nadie. La única deuda que sea de amarse los unos a los otros, de amarle que tú ames a la otra persona, que esa deuda se haya, que no haya una deuda de repente, que otra persona te esté haciendo sentir mal. Punto 7. Sobre el ser honesto en los negocios. ¿Cuántos de acá lo que nos están escuchando son tal vez emprendedoras o emprendedor? O tal vez en tu mente estaba a emprender. En mes de agosto voy a arrancar mi emprendimiento.
O tal vez estás diciendo, no, ya tengo 60 años, ¿para qué ya voy a emprender? No, puedes empezar. Pero Dios nos dice, nos habla y nos dice que tenemos que ser honestos en los negocios que nosotros tenemos. Tal vez en esta noche nos esté escuchando alguien que tiene negocio, tal vez de abarrotes, o algún bien que pueda vender, ¿no? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios capítulo 11, versículo 1? El Señor aborrece las balanzas deshonestas. ¡Wow! Tenemos que, si tenemos un negocio, si vendemos abarrotes tal vez, y tenemos que pesar, esa balanza que tenemos tiene que estar honesto. No podemos sumar, creo que mueven, no sé qué hacen, para que aparentemente pese 1 kilo, pero no es pesando 1 kilo, sino menos de 1 kilo, tal vez 950 gramos. Y los 50 gramos, ese gap, tú le estás robando a la otra persona, a tu cliente. Entonces aquí el Señor nos está diciendo, en el negocio que tú estás, tienes que ser honesto. Y en otra versión nos dice, Dios rechaza a los tramposos, pero acepta a los honrados. No podemos ser tramposos. Ahora que tú ya conoces al Señor, no puedes jugar de esa manera. No lo vendas menos de 1 kilo. No lo peses menos. Porque finalmente, aparentemente, tú estás viendo una ganancia, pero eso se puede volver en pérdida. Porque tú no estás siendo contigo mismo honesto a esa persona, al cliente que tú tienes. Tal vez ese cliente es premium para ti. Siempre viene, siempre te está comprando, y no lo robes. Porque la palabra del Señor nos habla. Nos dice que nosotros no tenemos por qué tomarlo algo que no es nuestro. El principio 8 nos habla sobre la administración del dinero. Aquí quiero que tomes una nota. Y quiero que contigo mismo mires y abras tu mente, tal vez una hoja, no lo sé, o en tu corazón, y comienzas a decir, ¿estoy administrando bien mi dinero? El dinero que yo tengo y no está alcanzando, ¿qué está pasando? En el libro de Mateo que hemos leído antes, 14:30 nos habla. Al primero le dio 5, al segundo 2 y al tercero 1. Y el primero multiplicó en 5 más y tenía 10. Y el segundo de 2 tenía, convirtió en 4. Pero el tercero no multiplicó en nada. Con el ingreso que estoy teniendo, ¿en qué estoy? ¿Cómo estoy administrando la economía que Dios me ha permitido tener? Tal vez tú tienes 2, 3 trabajos, pero tú te preguntas y dices, pero no me alcanza. ¿Por qué? ¿En qué estás haciendo que ese dinero se vaya como un vacío? Y comienzas a mirar al fin de mes y dices, yo no sé en qué se fue el dinero, pero ya no tengo en la tarjeta, ya no tengo en el bolsillo. Algo sucedió. Y yo quiero que en esta noche tomes tu mano y digas, Señor, perdóname. No estoy siendo, Señor, un administrador con sabiduría. Señor, yo quiero ser como ese hombre, como el primer hombre que tú te refieres a través de tu palabra y multiplica el que tú le dejaste. Dios a través de la palabra del Señor nos dice, todo el dinero que entra en nuestras manos son bendiciones, y cada uno de nosotros que estamos escuchando y que estamos compartiendo este mensaje somos administradores de esa economía que el Señor nos da. Yo era una de las personas al inicio. A la edad de 17 años no sabía cómo manejarla, porque a la edad de 17 años ya empecé a vivir sola aquí en la ciudad de Lima. Yo soy del departamento de Ayacucho, de acá de Perú. Cuando vine a la ciudad de Lima, para mí era complicado porque aquí ya no tenía mamá, papá, familia que estaban cerca. Lo poco que tenía que aprender eso extendiera el dinero. Pero lo empecé a pedir al Señor que Él me dé sabiduría. Imagínense, a la edad de 18 años tal vez tenía un ingreso bastante poquito. 250 soles en aquel tiempo, hace 20 años te hablo. ¿Con ese dinero tú vivirías? Tomar
una parte para agradecer al Señor como mi honra al Señor. Y con lo poco que quedaba, hermano, ¿cómo haces tú? Ahí entendí al Señor que Dios, si yo confiaba con todo mi corazón, Él me daría la sabiduría para poder hacer que ese dinero pudiera extenderse. ¿Cómo el Señor me daba a mí sabiduría para poder? Aprendía mucho más que mis compañeros y podía ayudar en algunas cosas que ellos no podían hacer, y así tenía un ingreso adicional de lo que mi mamá podía enviarme o de lo que el pequeño trabajo que estuve haciendo a esa edad, el ingreso que tenía podía alcanzarme. Porque en aquel tiempo yo estuve estudiando una carrera que es análisis químico, era bastante costoso por los análisis químicos que hacía. Entonces, tan jovencita, hermanos, empezaba a pedir al Señor sabiduría. Hoy en día tengo un niño y yo le digo, él tiene 4 años. Él hoy en día conoce a la quincena a las personas con quienes trabajo, pago, y digo, ese es el dinero para su pago de ella. Ese es el dinero que va a ir para pagar los servicios de la casa. Ese es el dinero para que tú puedas ir al parque, a la diversión, a lo que tú quieras. Este es el dinero que vamos a manejar nosotros. El Adela de 4 años se sienta en la mesa. Él tiene que tener facilidad. ¿Qué es lo que había en mí, en mi niñez? Siempre yo escuché de mi papá, de mi mamá, perdón, de mis abuelos, que me decían, no hay dinero, no tenemos dinero. Cuando terminé mi secundaria, mi mamá me dijo, no vas a poder estudiar porque no hay dinero. Durante hasta mis 15, 16 años me habían criado, siendo cristiano, porque yo vengo de una familia cristiana, con ese dinero, él no se va a poder, no hay dinero. Prácticamente toda mi infancia, toda mi vida hasta esa edad había crecido en que no hay. Prácticamente yo ya había interiorizado como persona en lo que no hay. Pero nadie me había enseñado lo que estaban los secretos de la palabra del Señor. Cuando yo comienzo a venir aquí, comienzo a estudiar, comienzo a darme un liderazgo dentro de la iglesia, cómo yo hablo a los jóvenes, cómo yo lo puedo decirle, el que estoy sirviendo a un Dios el que no hay. Yo tenía que buscar escudriñar la palabra del Señor para aprender, para enseñar a mis jóvenes, a los chicos con los que estuve trabajando dentro de la iglesia. Ahí aprendí, con lo poquito que yo puedo tener, Dios nos da la capacidad de poder, que ese dinero que podemos tener, el ingreso, cual sea, que eso se pueda multiplicar. Hoy en día ya no le enseño a mi hijo el que no hay. Hoy en día le enseño a mi hijo que sí hay, que sí tenemos la capacidad. Él tiene que conocer, sé que es una edad demasiado cortita, pero él tiene que conocer que sí hay, que Dios le va a dar la sabiduría. Y cada noche que él se acuesta, él ora a Dios con su corta edad, junto con mi familia, y oramos y le decimos que Dios le dé sabiduría a este niño. Un día yo partiré. Mi hijo crecerá, tendrá familia, pero él también tiene que enseñar lo que está en esta escritura, a través de la sabiduría, para que a sus hijos ya no le digan, como a mí, tal vez con poco conocimiento que tenía mi padre, mi madre, mis abuelos que me criaron, el que no hay, el que Dios sí da. Lo poco y lo mucho que nos puede dar, tenemos que pedir al Señor la sabiduría para poder que ese ingreso que tengamos llegue hasta fin de mes. Es por eso que le decía, en este punto me voy a tomar ese tiempo. Espero que estas palabras puedan entrar en tu corazón. El que un día que te dijeron que no alcanza, que no puedo, saques de tu corazón y extiendas más allá de lo que tú puedes, de lo que Dios tiene para llevarte al siguiente nivel. Principio número 9, dar generosidad. La Biblia enseña la importancia de dar generosamente y con alegría. En Proverbios 3, 9 al 10 nos dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. Así tus graneros están llenos de tus bodegas, rebosarán de vino nuevo. Te doy una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que tú honraste a Dios con tus bienes? Tal vez tienes dinero, tal vez tienes un negocio, un emprendimiento. Con lo que tú tengas, con lo que tú sientas en tu corazón. Yo tengo emprendimientos.
Con eso al Señor le digo, Señor, ¿qué hay? ¿Qué necesita? Converso con mi pastor. Yo quiero bendecir esta de acá. ¿Qué hay en la necesidad dentro de la iglesia? Él verá a dónde lo va a llevar. Pero cuando yo tengo un tiempo adecuado, también llevo lo que yo siento en mi corazón a compartir con mis hermanos. Es generosidad que hay en mi corazón. Y eso tiene que ver mi generación, que viene detrás de mí, para que un día también comparta. El mundo está cada vez más caótico cuando no sabemos compartir. Muchas veces queremos, yo quiero para mí, yo quiero para mí. Pero Dios nos dice, siembra, siembra, da con todo tu corazón. Mira lo que dice en otra versión, Proverbios 3, 9, 10, nos dice, demuéstrele a Dios que para ti Él es más importante. Dale de lo que tienes y todo lo que ganes. Así nunca faltará ni comida ni bebida. Démosle, pero con amor, que sea dentro de nuestro corazón, con generosidad. Aquí nos habla sobre diezmo. En el Antiguo Testamento se menciona la práctica del diezmo, que considera un dar el 10% de los ingresos a Dios, como una ofrenda. Pero estas prácticas se consideraron una forma de honrar a Dios y sostener el templo y el sacerdotes en aquel tiempo. Pero en el Nuevo Testamento no dice en ninguna parte, aunque no menciona directamente tal como dice en el Antiguo Testamento, pero sí habla en dar generosamente y con alegría. Lo que yo voy a llevar, si yo diezmo dentro de mi iglesia o donde que usted lleve, tiene que ser generoso y con alegría. Si tú vas a decir, ay, tengo que dar esto a mi pastor, a mi iglesia, no funciona así. Dice la palabra en el Nuevo Testamento que nosotros demos con alegría. Que lo que yo estoy dando que sea con alegría, con mucho gozo, con mucha agradecimiento. El principio 11 es sobre la avaricia. Aquí tenemos que tener bastante cuidado, mis hermanos. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Vamos a ser tocados y muchas veces he sido tocada con este punto. La Biblia también habla sobre la importancia de no amar al dinero por encima de todas las cosas. Mira el libro de 1 Timoteo capítulo 6 y 10. Vamos al libro de 1 Timoteo. Primera Timoteo, capítulo 6. Versículo 10. Nos dice, porque todos los malos comienzan cuando solo se piensa en el dinero, por el deseo de amontonarlo. Muchos se olvidan de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. Cuando la avaricia toca la puerta de nuestra vida, vamos a amar primero al dinero y luego nos vamos a olvidar de Dios. Si eso está pasando en tu corazón en esta noche, te invito a que comiences a analizar, y muchas veces si tú vas a amar más al dinero, la vida vas a vivir sin sabores. Porque en otra versión nos habla y nos dice, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos que se han desviado de la fe y se han causado muchos sinsabores. En otra versión dice, porque todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Por el deseo de amontonarlo, muchos se olvidaron de obedecer a Dios y acabaron por tener muchos problemas y sufrimientos. ¿Cómo quieres terminar tú? ¿Bien o con sufrimiento? ¿Cómo debe ser tu final? Yo creo que todos queremos terminar agradecido a Dios, con alegría, con gozo. Realmente, ¿verdad? No queremos terminar con sufrimiento, ¿no? Entonces, ese amor al dinero no tiene que ser, sino que tiene que ser cada día que nosotros primero agradezcamos a Dios. Amén. Y finalmente considero sobre la mayordomía. Esto es fundamental, mis hermanos.
Uno de los principales más importantes que se encuentra en la Biblia es la mayordomía, que se refiere a la idea de que todo lo que tenemos, incluso nuestro dinero, nuestra vida, nuestros hijos, nuestra generación, nuestra empresa o en donde que trabajamos, ¿no? Somos responsables de administrarlo bien, ¿no? Jesús dice en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que es injusto en lo muy poco, también es injusto en lo mucho. ¿Cómo nosotros tenemos que ser? Tenemos que ser fiel a Dios en todo tiempo. A ti te dio las 24 horas del día. ¿Cuánto le das a papá? ¿Cuántos días de la semana le das al Señor? Pero muchas veces nos alejamos, ¿no? Muchas veces somos incoherentes a veces. A veces nuestro corazón endurece y muchas veces nos volvimos duros con Dios. Pero yo quiero en esta noche que tú analices cada uno. Estos principios que te he compartido, entra en tu corazón, ¿no? En otra versión esta palabra habla sobre la mayordomía. Al que cuida bien lo que vale poco, también se le puede confiar lo que vale mucho. Y al que es deshonesto con lo del poco valor, también lo será con lo mucho valor. Yo quiero en esta noche analices, medites en todos estos principios que yo te compartí y comienzas a mirar y decir, en estas cosas estoy bien, estas cosas me faltan. Estos son algunos, hermanos. Hay mucho más principios, ¿no? Hay un tema muy importante también. Si alguna vez nos toca, nos invita, hablaremos acerca cómo sanar si mis finanzas están tal vez heridas, ¿no? Porque muchas veces, así como te compartí mi testimonio, muchas veces hemos crecido con algunas heridas. Muchas veces el no puedo, el no tengo está en nosotros. ¿Y cómo tenemos que salir de eso? ¿Cómo tenemos que sanar? Pues en esta noche espero que haya sido de repente de mucha bendición para ti. Espero que estos principios que acabo de compartirte desde nuestro humilde país, Perú, haya sido de mucha bendición. Espero que sin importar cuál sea tu edad, tú puedes empezar. Puedes invertir en varias fuentes de ingreso. Puedes de repente, el principio de poder diversificar tus ingresos. No podemos solo vivir con un solo ingreso. Dios nos dio la capacidad de poder tener más de 3 fuentes de ingreso. Dios te dio talento para enseñar tal vez para que puedas escribir libros, tal vez para que puedas dictar como maestro, para que puedas de repente contar tu testimonio. Hoy en día hay 1000 formas para poder hacer rentable nuestro conocimiento. Y Dios es tan grande, hermanos, nos enseña, nos ayuda, nos da personas, así como el hermano Héctor en relación al tema de salud. Y así otras personas Dios usará en diferentes áreas para que cada uno de nosotros podemos venir, podemos centrarnos y podemos decir, wow, Dios es tan maravilloso que me puede ayudar, me puede dar, que yo pueda llegar, puedo de repente encontrar ese principio que yo no la tenía tal vez en mi mente. El Señor tiene cosas sobrenaturales para ti. O tal vez tú dejaste de ir a la iglesia porque tú pensaste, te obligan el diezmo y no quieres continuar en la casa del Señor. Pero, hermano, detrás de cada principio, hay una gran bendición. Te he comentado, yo empecé con lo poco. Jamás veía la cantidad de economía que hoy en día, que Dios por su gracia me ha bendecido, no he visto. Pero de gracia me dio el Señor, de gracia sigo sembrando en el reino de Dios. Y no solo en el reino de Dios, aún gente que necesita también, que no conoce al Padre. Nosotros tenemos que ser canal de bendición. Y dentro de mi corazón, como le decía un día a Dios,
Señor, en 10 años tendremos este proyecto. Si Dios lo permite vivir todavía 10 años más, así será hecho. Porque Él pone en el corazón de nosotros. Tal vez hoy no tengo todos los materiales que en 10 años lo que me planifiqué, pero Él lo hará. Porque confío en su palabra. Él es un Dios de proveedor. Pero tenemos que ser fiel en lo poco que Él nos da. Tenemos que ser agradecidos con Él. Crecí sin padre. Él ha sido un padre perfecto para mí. Crecí con palabras, el no puedo, el no tengo. Rompí un día, sané esa herida para que el Señor sea glorificado en mi vida. Para que a través de mí, mis hermanos, mi familia que vienen detrás de mí, vean que Dios puede ayudarme. Y Dios puede ayudar a ellos también. Dios puede levantar a una niña, un joven, una señorita, así cuando te hayan dicho que no puedes. Si tú entregas tu vida en esta noche, tal vez hace tiempo te alejaste de Él, porque perdiste ese negocio que un día abriste. Tal vez en esta noche te encuentras, te traicionaron. La persona que más amabas, que confiaste en el socio que tú tenías, te traicionó, te cerró las ventas, te cerró la economía que tú tenías. Y en esta noche tú estás diciendo, serví al Señor por 20 años, por 15 años, por 14 años. Pero mira, una persona que supuestamente amaba a Dios me traicionó. A mí cuántas veces me pasó. Pero un día le pedí a Dios que me diera ese amor para perdonar a esa persona. Perdónalo. ¿Sabes? Yo aprendí en este caminar junto a Cristo, aparte de poder emprender, es que Dios nos ha dado la capacidad de crear de la nada. Las veces que he sentido que he fracasado, he aprendido. He aprendido de esa manera, no es de esta manera, sí. Y estos principios me han ayudado hasta ahora a permanecer firmemente en el plan de Dios. A mantenerme, a no ir para la derecha, para la izquierda, sino puestos mis ojos a Él, junto con mi familia. A que detrás de mí ya no tengan ese pensamiento, ya no tengan ese, Él no se va a poder. Tú y yo servimos a un Dios que vive. Si hoy estás arruinado en el negocio que tú has invertido, pues en el nombre de Jesús tú te levantas. En el nombre de Jesús tú te levantas de donde que tú estás. Si te cerraron una puerta, pues en el nombre de Jesús tú te levantas. Porque la palabra de Dios dice, si en lo poco has sido fiel, Dios te pondrá en lo mucho. Él te dará la capacidad de poder salir de esa ruina que esto está pasando. Y eso es un gran Dios todopoderoso que ve lo mínimo que tú y yo podemos pasar. Muchas veces nos van a cerrar miles de puertas, pero papá va a abrir. Muchas veces tocaremos muchas puertas y en muchas nos dirán un no. Pero Dios es tan hermoso, nos va a abrir las puertas. Él tocará a una persona, tal vez impío tocará para que sea parte de lo que nosotros estamos planificando hacer. Y yo quiero, antes de poder terminar, orar por ti. Donde te encuentres, sin importar cuál sea la situación, sin importar cuál sea tu situación emocional en el ámbito financiero, sin importar lo que tú estás pasando. Vamos a orar. Yo quiero que tú entregues tu ser esta noche. Padre, te damos gracias en esta noche, Señor.
Hoy te agradezco por la oportunidad que tú nos das, Señor. Llegar a través de la televisión digital, Señor, a esos lugares, a esos países, Padre. Esas personas que están escuchando esta noche, Señor, tal vez están pasando una deuda, Señor, como un día yo pasé. Tal vez las puertas se cerraron, Señor. Tal vez no tienen trabajo y no tienen que llevar a su hogar. Tal vez esta noche, Señor Jesús, están pasando un difícil momento, Señor. Yo te pido que tú entres en ese hogar. Te pido, Señor, que tú entres en esa empresa, en ese emprendimiento que mi hermano, que mi hermana, que aquel joven, la señorita está abriendo. Que tú seas su Dios, Señor. Aunque todas esas puertas se cierran, Padre, en el nombre de Jesús, tú le abres. Y la sangre del Cordero se libre, Señor, toda maldición que fue lanzada sobre esa vida, sobre ese negocio. En el nombre de Jesús, esa empresa se levanta, Padre, con tu ayuda, Señor. Enséñalo estos principios al joven, a la señorita, a la persona, Señor, que vuelva a levantarse como hija tuya, como hijo tuyo, Señor. Seas tú, Padre, su director de aquel emprendimiento que tiene, de aquel negocio que está liderando, de aquella empresa que está levantando. En tu nombre se levanta, para que con agradecimiento, Señor Jesús, lleguen a poder bendecir tu obra, Señor. El ministerio de aquel pastor, de aquella iglesia donde que ellos congregan, para que sean de bendición para las personas que viven en ese lugar. Así como un día me levantaste cuando la vida me tenía abajo. Ayúdale, Señor, a aquellas personas, a aquel matrimonio. Tal vez hay deudas, Señor, con bancos. Ayúdale a pagar esa deuda en el nombre de Jesús. Para que ellos no vivan atados en el nombre de Jesús. Y vivan, Señor Jesús, libres de todo en el nombre de Jesús de Nazaret. Libre, Padre del cielo, en el nombre de Jesús, de todo lo que puede aturdir. Gracias, Señor. Y bendecimos, Señor. Bendecimos a los 5 continentes, Padre, y el pueblo de Israel. Que ese pueblo sea bendecido, Señor. Gracias en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendigo tu vida, bendigo tu negocio, bendigo tu tierra, bendigo tu tienda, bendigo la casa que estás a punto de comprar. Bendigo si en el negocio que tú vendes tal vez. Bendigo el proyecto que tú estás empezando. Nadie se reirá, más bien se gozará por lo que tú estás haciendo. Que tengas la capacidad de poder tener todos esos principios en el nombre de Jesús. Hoy agradecemos a las personas que nos permitieron de poder llegar a tu casa, a que tú nos escuches. Amén. De verdad, mis agradecimientos a los apóstoles, a los directores de este canal, ¿no? Canal de esta, de verdad, no sería sin la invitación de ellos, de este radio y televisión, de poder llegar al país que tú te encuentras. Muchas gracias, de verdad, a cada siervo, a cada profeta, a cada pastor, de verdad, a cada uno de ellos. Y Dios bendiga a cada ministerio que estén. Si usted es pastor, evangelista, maestro, apóstol, cual sea tu ministerio, Dios te bendiga. Si tú estás emprendiendo en alguno, Dios te siga añadiendo mucho más. Si tú eres parte de la iglesia, sigue manteniéndote, sea con tu mayordomía, agradece, dale con todo tu corazón, sea poco o mucho, y tú vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida. Vas a hacer que crezcas más tú como persona, que crezcas como profesionalmente. No hay nada imposible. Aquí tienes un gran ejemplo. Crecí con un no puedo. Crecí que no hay dinero. Pero Dios en el camino me iba entrenando. No hay otro. Aquí tenemos esa palabra del Señor. Hay ciertas cosas que tú y yo tenemos que aprender para poder ser de bendición para otros dentro de nuestra iglesia. Así que Dios le bendiga a cada uno de ustedes, de verdad, con mucho cariño, con mucho amor. Gracias por abrirnos la puerta de su casa, la puerta de su corazón.
y estamos para poder servirle. Amén. Así que Dios les bendiga. Bendiciones.